¿Alguna vez has sentido que una película tiene más de lo que muestra en pantalla? ¿Que hay detalles, emociones, significados ocultos que pasan desapercibidos a primera vista? Si es así, estás en el lugar correcto. Mi nombre es Yustel y esto es Entre Planos y Pensamientos, un espacio donde no solo vemos películas, las desarmamos. Historia, simbolismo, curiosidades de producción, todo lo que convierte una buena película en algo que realmente se queda contigo. Si te gusta descubrir lo que hay detrás de cada escena, quédate, porque aquí cada historia tiene algo más que decir. Hay viajes que te cambian la vida y otros que te obligan a cuestionarla. Passengers no es solo una historia de ciencia ficción, es en el fondo una historia sobre la soledad y sobre lo que significa realmente estar acompañado. Imagina esto, una nave gigantesca viaja por el espacio profundo, miles de personas duermen en cápsulas en un sueño inducido que durará más de un siglo. Afuera solo hay estrellas, silencio absoluto, un trayecto perfecto sin margen de error, pero algo falla y de repente un pasajero despierta. Jim Preston abre los ojos mucho antes de lo previsto. No hay alarmas, no hay explicaciones, solo un vacío inmenso y una certeza incómoda. Está completamente solo. A partir de ahí la película construye algo muy interesante. No se apoya en explosiones ni en acción constante, se apoya en el tiempo, en los días que pasan, en la rutina, en la mente de alguien que no estaba preparado para despertar y mucho menos para hacerlo solo. Jim recorre la nave como si fuera una ciudad fantasma, restaurantes impecables sin clientes, pasillos eternos, pantallas que responden pero no acompañan, y poco a poco la pregunta empieza a aparecer: ¿qué harías tú en su lugar? Visualmente, Passengers apuesta por la elegancia. La nave Avalon no se siente como un lugar frío o industrial, es casi acogedora, líneas limpias, luz suave, espacios abiertos que contrastan con la sensación de encierro, y eso no es casual. El diseño de la nave fue pensado como un crucero de lujo en el espacio, inspirado en hoteles de alta gama más que en estaciones espaciales tradicionales. La idea era que el entorno resultara cómodo para que la soledad doliera más. Uno de los aspectos más comentados fue el guión original de Jon Spaihts. Antes de convertirse en la película que vimos, este libreto estuvo años en la famosa Blacklist de Hollywood, una lista de los mejores guiones no producidos. En sus primeras versiones la historia tenía un tono mucho más oscuro y psicológico, incluso con un enfoque narrativo distinto que ocultaba información clave al espectador. Durante el desarrollo el proyecto pasó por varias manos. Kenny Reeves llegó a estar vinculado como protagonista mucho antes de que entraran Chris Pratt y Jennifer Lawrence. También hubo cambios importantes en el enfoque. El estudio apostó por algo más accesible e irromántico, suavizando los elementos más inquietantes del concepto original. El rodaje se llevó a cabo principalmente en estudios de Atlanta, pero lo interesante es el nivel de escenografía práctica que se construyó. Muchas de las áreas de la nave Avalon son sets reales, no solo CGI. Esto ayudó a que los actores interactuaran con un entorno más tangible, especialmente en escenas largas donde el aislamiento es clave. Hablando de retos técnicos, la famosa escena de la piscina en gravedad cero fue extremadamente compleja. Se utilizó una combinación de tanques de agua, cables y efectos digitales. Jennifer Lawrence incluso comentó que fue una de las escenas más difíciles de su carrera, tanto física como mentalmente. En cuanto al apartado visual, el director Morten Tilden buscaba una estética elegante y futurista, pero habitable. Nada de tecnología fría o distante. Todo en la nave debía sentirse como un hotel de lujo en el espacio. Esa decisión influyó en el diseño de iluminación, materiales y hasta en la forma en que se mueve la cámara. La música estuvo a cargo de Thomas Newman, quien evitó hacer una banda sonora épica típica de ciencia ficción. En cambio, optó por algo más tímido y melancólico, reforzando la sensación de soledad y conexión humana. Pero volvamos a la historia. Jim intenta adaptarse, se distrae, explora, habla, incluso cuando no hay nadie que responda de verdad. Y aquí entra otro elemento clave, la necesidad humana de conexión, porque el aislamiento no solo afecta al cuerpo, afecta a la mente, y en ese silencio constante, cada decisión empieza a pesar más, cada día se siente más largo, cada pensamiento más profundo. Uno de los mayores aciertos de la película está en su ritmo. Se toma su tiempo, no corre, te deja sentir el paso de los días, el desgaste emocional, la repetición. Eso también fue un desafío desde el guión. Y entonces todo cambia. Aparece Aurora. Sin entrar en detalles, su presencia transforma completamente el tono de la historia. Donde antes había silencio, ahora hay conversación. Donde había rutina, ahora hay emoción. Pero también surgen nuevas preguntas más complejas, más humanas, porque cuando ya no estás solo, las decisiones importan aún más. En cuanto a las actuaciones, la película se sostiene casi por completo en sus protagonistas. Chris Pratt interpreta a Jim y con una mezcla de cercanía y vulnerabilidad es fácil conectar con él e entender su desconcierto, su necesidad de encontrar sentido en algo que claramente no lo tiene. Jennifer Lawrence como Aurora aporta un contraste muy interesante. Su presencia introduce una energía distinta, más reflexiva, más emocional. Juntos construyen una dinámica que se siente real dentro de un contexto completamente irreal. No es solo química romántica, es conexión humana en su forma más
más básica. La música también juega un papel silencioso pero fundamental, como ya les comentaba. Compuesta por Thomas Newman, la banda sonora no busca imponerse, es suave, es casi etérea, como si flotara junto a la nave. Acompaña los momentos íntimos, los silencios incómodos, las decisiones difíciles. No te dice qué sentir, te deja espacio para hacerlo. Y luego están los efectos especiales. Aquí es donde la película brilla sin perder su esencia. El espacio se siente inmenso, pero nunca exagerado. La gravedad o la falta de ella se usa de forma creativa y elegante. Hay secuencias donde el entorno responde de maneras inesperadas y todo se siente físico, tangible. A medida que la historia avanza, la nave deja de ser solo un escenario, se convierte en un reflejo de las decisiones, de consecuencias, de lo que pasa cuando el ser humano se enfrenta a sí mismo, sin distracciones. Y ahí es donde Passengers encuentra su verdadera fuerza, no en el espacio, sino en lo que el espacio provoca, porque al final esta no es una historia sobre viajar a otro planeta, es una historia sobre lo que hacemos cuando todo se detiene, cuando no hay ruido, cuando no hay nadie más y cuando por primera vez tienes que escuchar lo que realmente piensas. La película tuvo una recepción mixta. El público general tendió a disfrutarla más, especialmente por su estética, ritmo accesible y el carisma de los protagonistas. La crítica fue mucho más dividida y en algunos casos bastante dura. El punto más polémico fue el núcleo moral de la historia. Muchos críticos consideraron que la película evitaba explorar a fondo las implicaciones éticas de las decisiones del protagonista o que lo hacía de forma demasiado ligera para lo complejo del tema. También hubo debates sobre la estructura narrativa. Algunos señalaron que la historia había sido más impactante si se contaba desde otra perspectiva, por ejemplo, revelando ciertos elementos más tarde. Sin embargo, casi todos coincidieron en varios aspectos positivos: diseño de producción y efectos visuales muy bien logrados y elegantes, química entre Pratt y Lawrence, uno de los motores principales del film, y premisa potente y con mucho potencial filosófico. A nivel comercial, la película fue un éxito moderado, no fue un fracaso, pero tampoco alcanzó el nivel de blockbuster masivo que Sony esperaba, especialmente considerando su alto presupuesto. Con el tiempo, muchos fans y analistas han hecho ediciones alternativas de la película, reorganizando las escenas para contar la historia de una forma más cercana al thriller o incluso al drama psicológico. Esto habla de lo fuerte que era la idea base y de lo discutida que fue su ejecución. Passengers te deja con una sensación extraña. No es solo asombro, no es solo emoción, es una pregunta que se queda contigo incluso después que termina. ¿Qué significa realmente estar acompañado? Y tal vez la respuesta no está en llegar al destino, sino en con quién decides hacer el viaje.